saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos viendo esto del poder del Evangelio, que ha sido un tema, al menos por tercera vez, que he tocado en estos devocionales y siempre con un enfoque diferente. Ayer meditábamos en cómo Pablo no se avergonzaba del poder del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cómo este poder de Dios nos transforma, nos capacita, nos hace vivir y morir por Cristo. Y precisamente hoy vamos a ir complementando esto y vamos a meditar bajo el título Testificando con dichos y con hechos. Testificando con dichos y con hechos. El poder del Evangelio radica en el mensaje transformador de vidas. En el Evangelio no es que Dios nos haga mejores personas. Dios no está preocupado en maquillar cadáveres. Dios no maquilla muertos. Dios a los muertos le da nueva vida. A los que estaban muertos en delitos y pecados los hace nacer de nuevo, para que sean esos que ahora van a testificar con dichos y con hechos. Como dice Pedro, 2 de Pedro 2:9, sección B, que somos los que hemos sido quitados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de Cristo. El versículo base para hoy es segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde la palabra del Señor dice así: ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es claro y es clarísimo que el poder de Dios, que está asociado al poder del Evangelio, está sustentado en el accionar del Espíritu Santo de Dios. Y para poder vivir acorde a Dios, conforme a lo que Él ha dejado establecido, el Espíritu Santo de Dios va a poner ciertas cualidades y va a trabajar áreas profundas de nuestra espiritualidad para llevarnos por una línea de conducta nueva. Pablo le escribe a Timoteo y le presenta tres cosas claves. Número uno, primero que todo, el Espíritu Santo nos quita el miedo, nos quita la vergüenza de ser testigos de Cristo. Por eso Pablo no sentía vergüenza. Sabían quién había creído, sabían quién confiaba, esperaba en los tiempos de Dios y perseveraba pese a cualquier circunstancia. Y ahora le dice a Timoteo: mira, obviamente el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros está asociado a su poder y a la transformación del mensaje del Evangelio. Ahora nos va a capacitar para ser pregoneros de justicia, testigos fieles de Cristo, hombres y mujeres que vivirán la vida cristiana con dichos y con hechos. No solo predicarán la palabra, sino que la pondrán en práctica. Pero para esto es clave que entiendas que Dios nos ha capacitado con espíritu, que ha puesto en nuestras vidas poder, dinamismo. Mañana vamos a cerrar profundizando en este concepto poder. Dinamismo, nos ha dado energía, nos ha dado una capacidad, más allá muchas veces de nuestras fuerzas, para sobreponernos a momentos y circunstancias duras. Porque el camino del Evangelio, para los que vamos a ser profesantes y practicantes en este camino, muchas veces se nos va a poner cuesta arriba, o van a surgir tropiezos
y obstáculos en el camino. Y si no tuviésemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera podríamos hablar de Cristo, ni mucho menos vivir acorde a Cristo. Ese poder se va a asociar al amor. No en vano Pablo escribe exquisitamente todo un pasaje dentro del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios para hablarle a los hermanos de Corinto que más grande que todo don espiritual es el don del fundamento del amor. Pues el amor, por un lado, es el pegamento que nos une a Dios y a los hermanos y al prójimo. Por otro lado, es el amortiguador, es el que amortigua, es el que nos permite que no nos destruyan los impactos de la vida. Impide que repercuta más allá al punto de ser destruidos. Por amor de la causa soportamos muchas cosas. Por no denigrar a Cristo y el Evangelio y no avergonzarnos de Él para que Él no se avergüence de nosotros, este amor va a ser capaz de llevarnos hacia la meta. Pero después cierra hablando de la tercera parte clave con la que somos capacitados para vivir en base a dichos y hechos: dominio propio, templanza, autocontrol. A momentos dados, una de las cosas que va a buscar el enemigo es que perdamos el control, que nos salgamos de nuestras casillas. Muchas veces el enemigo nos va a hacer una guerra tan bien hecha, una guerra estratégica similar a la Guerra Fría entre las dos grandes potencias, después de la guerra de Vietnam, después de la carrera lunar, que en parte fue Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia. No se golpeaban directamente en una guerra cruda, encarnizada, sino que el armamentismo nuclear, la competencia por la llegada a la luna y mucho de la propaganda de ambos lados buscaba que el otro se debilitara y que el otro explotara. Pues bien, el enemigo muchas veces, usando personas, trabaja de esa manera similar hacia nosotros y en contra de nosotros, buscando que nos salgamos de nuestras casillas, que terminemos haciendo cosas que no agradan a Dios y que finalmente denigran del Evangelio. Para eso es clave el dominio propio, el autocontrol, donde muchas veces vamos a tener que callar sabiendo que tenemos la razón, donde muchas veces, por amor de Dios, pero gracias al poder del Espíritu Santo que nos va a capacitar para resistir todo esto, vamos a aprender a guardar silencio cuando corresponda. Pero como no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía, vamos a saber decir las cosas y hablarlas en el momento oportuno, en el contexto adecuado. Entonces, fíjese cuán importante es entender, primero que todo, por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo supo que había sido salvo, que había sido transformado y no maquillado. Y como hijo de Dios, como fiel ministro en este proceso de ser nueva criatura hasta la meta, Pablo llega a ser un modelo o un molde, en algunos aspectos un referente para la iglesia de Cristo. Supo sobreponerse a muchas cosas. Fue un fiel ministro y testigo de Cristo. Estuvo dispuesto a dar su cabeza por causa del Evangelio. Pero no crea que a Pablo no le dolieron ciertas circunstancias, por supuesto. Ya en la segunda carta, esta misma al cierre, cuando ya le dice a Timoteo que lo vaya a visitar pronto porque él sabía que iba a ser luego sacrificado, él desde el corazón le dice: mira, todos me han abandonado, muchos me han dejado. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Cuando queremos ser personas de dichos y hechos, personas consecuentes, personas con una capacidad de integridad en el Evangelio, nos vamos a hacer más de enemigos que de amigos.
y siempre se levantarán Judas que traicionan y apuñalan por la espalda. Ay de nosotros si no tuviésemos este espíritu glorioso que impactó nuestras vidas y nos ha dado un poder de dinamismo. Nos da energía, capacidad sobrehumana. Nos ha posicionado en un amor diferente, que ahora pese al daño seguimos amando. Y aprendemos a perdonar, lo que no equivale que la confianza sea la misma. Y finalmente, nos permite tener autocontrol, sabiendo que quizás con nuestras propias manos podríamos despedazar a aquellos que nos dañan, pero la justicia queda en manos de Dios, y el hombre y la mujer de Dios se mueve solamente para testificar de Cristo, con dichos y con hechos. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y para testificar. Consejo. Creamos a lo que la palabra de Dios dice. Y lo que el apóstol Pablo presenta a Timoteo, debemos también creerlo nosotros. Así como Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, esto ha dado Dios a tu vida para que puedas ser un pregonero de justicia, un hombre y una mujer de Dios, para que Dios se dignifique a través de ti. Creamos que en nosotros lo que estuvo en Timoteo también está. Consigna y lema para el día de hoy. Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado autocontrol. Vivamos bajo ese parámetro. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna